noches, gracias por acompañarnos hoy, este viernes de mayo, con la presentación oficial de 2 libros que salieron a comienzo de mes. En el caso de Sergio Leandro, un reincidente en la casa, y Sergio Velázquez, primerizo en Barnacle, y ambicionamos que sea la primera de muchas. Estamos en el Centro Cultural de la Cooperación, en virtud del espacio que propone el Departamento de Literatura y Sociedad, que coordina Susana Chela, que hoy nos acompaña. Un espacio que se llama Hablar de Literatura, hace más de una década, que permite estos encuentros para, en el caso de hoy, para poder charlar acerca de literatura argentina contemporánea. Con 2 libros singulares, ha sido mi experiencia al menos como lector, si no lo hubiéramos publicado en Barnacle. El de Sergio, bueno, es la confirmación de una singularísima voz, de un lirismo desacostumbrado, yo siempre se lo digo, no se escribe de esa manera en el país hoy, con una ductilidad, con un ritmo y un uso del castellano absolutamente sensible. Por supuesto que la escritura de Sergio amerita, amén de esto que es lo más evidente, otros grados de profundidad también. Y sobre todo en este libro, Sueño y Vigilia del Salmista, en donde las cuestiones más bien de orden metafísico emergen, ¿no? Netamente. Pero el libro es hermoso de leer. El libro depara un placer al lector. Después el lector hará lo que quiera con todos sus mecanismos, conciertos o sus registros de lectura. Pero el libro en sí mismo es hermoso de leer. Un lector agradece esta clase de libros, esta forma depurada de tratamiento de la lengua, que como toda lengua está compuesta por un número limitado de palabras. En nuestro caso el límite ese es bastante amplio, porque ponemos más de 90.000 palabras en el idioma, que siempre es curioso si se lo piensa, porque terminamos empleando muy pocas, ¿no? En este libro van a encontrar una sólida combinación de un castellano riquísimo. Hoy que está tan en boga el tema de la inteligencia artificial, que pareciera que es la respuesta a ciertas tranquilidades respecto de algunas actividades que insumen esfuerzo. Hice un pequeño experimento en el espacio en el que trabajo. Puse la palabra marceño. Entonces todas las respuestas que tiró, ninguna era relativo a marzo. Ninguna. Entonces eso es para pensar también, digamos, cómo funcionan esos esquemas. No funcionarían en la lectura de Sueño y Vigilia del Salmista, del que ya vamos a hablar, y voy a pasar ahora a referirme a El Recado y otros escritos. Una sorpresa realmente, porque cuando Isaías Garde y Virginia Garavés me habían hablado, bueno, yo empecé por el libro. La primera parte son poemas, y tiene luego lo que para mí es el germen de una novela, que le da título, si se atreve, al libro El Recado, y una serie de otros escritos que son algunos ensayos, misceláneas. Pero yo he quedado más captado por la parte de los poemas, digamos, de Sergio. Realmente una voz muy singular, una voz, digamos, de la experiencia, digamos, ¿no? El registro ese, a veces canyengue casi, con una tonalidad urbana, los vuelven melancólicos y firmes a la vez, lo cual es difícil de lograr, porque se puede caer rápidamente en cualquiera de las dos variables, que siempre se nota ese desbarranco. Acá está muy bien llevado. Amén de también cierta estirpe borgiana que se aprecia en las temáticas y en la forma de algunos de los poemas. Así que ha sido una sorpresa muy agradable leer la posibilidad de leer el libro de
de Sergio. Y en relación a El Recado, que me retrotrajo a Briante un poco, a Miguel Briante, es un cuento largo, digamos. Sí, un cuento largo. Entra también en esa variable de la literatura argentina, no tan conocida, esos registros, no sé, pienso en Juan José Hernández, o en Miguel Briante mismo, o en Moyano. Hay un registro muy crudo, pero con un castellano absolutamente artesanal, que creo que es la neta coincidencia en estos dos libros, ¿no? El proceso de escritura, que ya vamos a hablar de eso, y el resultado a partir de una labor muy meticulosa con el lenguaje. Son lo recalco esto, porque son aspectos que pareciera que no se estilan hoy en día, o al menos en la experiencia que tengo como lector de los libros que leo, no serían libros fácilmente traducibles esto, es otra cosa en la que me gusta reparar a veces, no serían fácilmente traducibles o implicarían un marco, porque son súper personales, porque hay un fuerte trabajo también con un castellano que no es el usual, o al menos no es el que leemos en los periódicos, o en los bestsellers. Entonces eso también es un plus, creo yo, para los que están interesados en pasar un momento agradable con los libros, ¿no? Que es una actividad, sigue siendo todavía una forma amable de manifestarse o encontrarse con el mundo. Estos dos libros lo son, y bueno, vamos a hablar un poco de eso. Sergio, Sueño y Vigilia del Salmista es uno de los tantos, innúmeros diría yo, libros inéditos de Sergio Leandro. Leandro es apellido, hay que aclarar. ¿Cómo se engancha con el primer libro ¿Cómo fue la construcción? El primer libro estaba muy amparado en una novela también. Sí. ¿Querés hablarnos un poquito de eso? Bueno, en principio quiero agradecerte a vos, a la editorial, por la confianza una vez más, la verdad que sí. Y bueno, yo venía pensando, porque me imaginaba esta pregunta, y es difícil hablar del proceso de escritura y de la poesía. Es un tanto complicado. Voy a usar algunas ideas que no son mías para más o menos darle... Hace poquito estaba leyendo un ensayo de Alejandro Croto que se llama Escribir Poesía, ¿viste? Y bueno, ahí se presenta la cara idea, ¿no? a esta cuestión de pensar en el quehacer poético, donde se presenta, por un lado, la combinación del pensamiento intelectual y vamos a decir así, una inteligencia emocional, si se quiere, como combinada, ¿no? De hecho, bueno, hay una frase de Baldomero Fernández Moreno que dice que ante la poesía da igual comprender que temblar. O sea, por más que a veces el poema no lo captemos de manera intelectual, algo nos sucede cuando leemos, ¿no? Bueno, y después la otra idea que me pareció muy atinada, que es de un poeta inglés, se llama Philip Larkin, que él habla de obsesionarse con él lo llama concepto emotivo, y inmediatamente después de eso presentar un dispositivo verbal acorde a esa, ¿no? Y bueno, esto para decirte que es lo que a mí me pasó, digamos. La palabra salmista es una palabra que me significa, es una palabra que me resuena en varios sentidos, me gusta cómo suena, y también me es cercano su significado y sus sugerencias también, ¿no? Y bueno, y así empezó como una idea muy vaga, muy lejana, por eso decía lo de obsesionarse con un concepto emotivo, esa idea me gusta pensarlo así, y que fue tomando poco a poco un proceso de 2 años más o menos, y
Y ahí se produce una cosa que es un poco rara de poner en palabras, porque uno no sabe cómo va pasando esto de que una idea muy remota, que parece como una imagen que está allá en algún lugar, de repente se empiezan a combinar palabras que resuenan un poco con esa idea, ¿no? Y en ese proceso también uno va descubriendo también cosas que no es que uno tiene un plan trazado para ir por acá o por allá. Vas descubriendo cosas que suceden y que uno se va sorprendiendo también. Cuando pensamos en el salmista, inmediatamente la imagen que se nos viene inmediata es la de Rey David, los salmos del Antiguo Testamento, o sea, es lo primero que... Pero también al mismo tiempo yo creo que es una forma de estar en el mundo también esa, una forma de reivindicar el canto, la tradición. Y bueno, el salmista de Sueño y Vigilia, si bien son poemas, o sea, no es una narrativa que tenga un personaje que se desarrolla, digamos. Sin embargo, hay un salmista ahí sugerido que tiene unas características, digamos. Es un salmista de este tiempo, y el cual se resigna a perder el asombro en el mundo, digamos, ante una realidad, ante un tiempo que nos presenta de manera excesiva una idea materialista de la vida y de la relación del ser humano con el mundo. Bueno, este salmista no quiere entregarse a eso, así. Quiere recuperar el canto, quiere seguir asombrándose y bueno, esto yo también lo fui descubriendo en ese proceso. Te diría que estoy contento con el libro, estoy agradecido por su publicación y como uno no deja de ser exigente consigo mismo, estoy conforme. Creo que siempre se puede decir mejor de lo que está acá escrito, pero bueno, algunos destellos estoy contento de decir, bueno, esto lo escribí, digamos, de algún lado salió. Bueno, Más o menos. ¿Por qué no iniciamos una lectura de uno o dos poemas? Bueno. Así no desmentimos esta alegría tuya, ni lo que yo he dicho también, que ha sido de deslumbramiento en un punto. Bueno. Se escucha bien, ¿no? ¿Ahí? Sí. Bueno, voy a leer este poema que se llama Es de estas liras del aire. Es de estas liras del aire, o sobre ellas, o entre ellas, que discurre, como en secreto, dulce melodía y tenebrosa presencia, acaso. Deslías en qué posibles aciertos o mudas ráfagas un ramillar de extrañas delicadezas en la copa abierta del salmista sobre su corazón herido de luz, del vértice mismo de la luz. Es de estas liras del aire que alcanzan las fibras a dar tu melodía. Es así que se desesperan, salmista, tu mano y tu corazón sobre la hoja a escribir. ¿Acaso qué músicas? ¿Acaso qué impresión de aire apenas sobre el desliz del minuto? ¿Acaso qué perdido amor de tan antiguo? Ya vienen en el aire aquellos lirios abiertos a tu amor cristalino, a tu presencia, y sobre la luz, entre la luz, la más delicada de las ausencias. Llena tu copa, salmista, llénala de cada una de las presencias que se esfuman en el correr de la luz, en el silencio.
Bueno, este se titula Dirigidos a quienes tus escritos. Dirigidos a quienes tus escritos, salmista, qué virtud en ellos prevalece, sea una presencia de aire, un acontecer, una amorosa serenidad vertida sobre cada uno de los principios. Tú has escuchado esta música perenne, un amor de antiguo que persiste entre las palabras y guarda en celoso cariño una verdad encontrada, una unidad. ¿Alcanzas tú a ver, salmista, desde aquí hoy toda la lluvia que sobrevendrá sobre esta tierra? Yo tuve la virtud de un día claro, llevo su música conmigo desde entonces, corrieron las aguas, corrieron sin parar, y es en una extraña aproximación a decir la claridad del día, algo de un clamor preciso como entre sus luces, una perplejidad frente a la flor, al descanso de la luz en sus pétalos, o frente a un olvido que entonces encendiera como si un puente, un acontecer develado, esa finísima abertura inclina así la palabra. Gracias, Sergio. Bueno, ahora con la mesa de los Sergio Velázquez. Como la de los Oscars. La de los Oscars. La de los Oscars, Los Sergio. Bueno, muy bien, Sergio. Primero, ¿cómo te decidiste a publicar el libro? Porque evidentemente lo tenías hace bastante tiempo. Y después me interesa la parte de misceláneas también, toda esa casi mística de la cultura argentina, Borges, Maradona, algunas series escritas por Puaner, como digo yo, ese costado casi del margen, digamos, pero donde afluye también lo vivo de lo popular, eso aparece en los poemas también, es muy notable. Sí, yo diría en primer lugar que fueron cosas que yo fui escribiendo a lo largo del tiempo. Admiro mucho a Sergio, que él tiene una idea, que el libro tiene una unidad, que el libro tiene un sentido, que el libro se basa o se sustenta sobre un tema. Este libro, por el contrario, es como decís vos, una miscelánea absoluta. Es decir, fueron cosas que yo fui escribiendo a lo largo del tiempo y bueno, creo que, como digo al principio del libro, un poco por impulso de Virginia o de Isaías, de decir, bueno, todo eso que está desperdigado, que está perdido ahí en la compu, me parece que podría llegar a juntarlo y a partir de ciertas cuestiones que fueron sucediendo, bueno, dijimos, bueno, vamos a... Igual hay un hilo conductor que es un poco lo que... Sí, vos lo pones ahí en la contratapa, como que hay un hilo conductor. Yo creo que sí, el hilo conductor es la propia vida de uno, ¿no? Pero me refiero que no partí de un tema, porque como bien decís vos, el libro tiene centralmente una especie de novela corta o novel, que es el relato. Y después tiene un par de cuentos más, después tiene estas misceláneas, donde aparece... cosas que me conmovieron en su momento, como fue la muerte de Maradona, una especie de homenaje a Mafalda, algo que escribí cuando vi la serie Ocupas. Es decir, ese tipo de cosas me despertaron la necesidad de escribir. Y después aparece la poesía, ¿no es cierto? Ese viaje al interior, ese viaje que hacemos con el mundo de las palabras, que donde uno tiene que, me parece a mí, afinar mucho más ahí la lapicera o el teclado, porque requiere de una, de una precisión, de un trabajo sobre el lenguaje mucho más profundo que quizás en la escritura de una miscelánea, ¿no es cierto? También ahí podemos decir que no hay un único tema, que es una variedad de temas, los que van apareciendo en las poesías. Y bueno,
uno piensa que un libro, digamos, muchos hablan de la crisis del libro, del fin del libro. El otro día justamente en uno de estos seminarios que hacemos los domingos, estábamos leyendo Del culto a los libros de Borges, donde Borges hace toda una referencia desde la época de los primeros libros y también desde el momento en que empieza la lectura en silencio, ¿no es cierto? Donde San Agustín ve a San Ambrosio leer por primera vez en silencio, porque hasta ese momento las lecturas eran como la que hiciste vos recién o como la que seguramente voy a tener que hacer yo, voy a tener que hacer, ¿no? En este momento uno quisiera ser el hombre invisible de Wells, ¿no? Pero bueno, acá estamos, para eso es esto. Desaparecer, ¿no? Pero bueno, a ver, la intención es, si mínimamente, humildemente quedase en la línea de cada una de las personas que está acá, en la mente, en el alma de cada una de las personas, una línea del libro, uno ya se sentiría con eso reconfortado, ¿no es cierto? Se publican tantas cosas, tenemos acá una feria del libro donde hay miles y miles de libros, entonces uno dice, bueno, escribiste un libro y quizá algo de eso, quizá una línea, quizá un pequeño párrafo, a alguien pueda conmoverlo o pueda hacer que se sienta mejor o peor, porque también el libro, evidentemente, por las características propias de la vida de cada uno, tiene algo de melancolía, tiene algo de nostalgia, tiene algo de crítica social también. Es decir, es lo que uno ha vivido también en este país, ¿no es cierto? Lo que todos estos años tan duros, tan crudos, que nos han despertado también la necesidad muchas veces de sentarnos y escribir algo, que salga algo de adentro, y que por ahí en el momento quede ahí, o por ahí publicarlo en una red social, y después todo eso se transforma en este objeto que es el libro, ¿no es cierto? Que quizá, como decía hace un ratito, esté destinado a desaparecer como objeto. Espero que no por vos, Alberto, que sos editor, ¿no? Pero que siga mucho... Por ahí no más conveniente. No, para nada. Pero, digamos, lo que nunca lo mirá, yo soy docente en La Matanza, ¿no es cierto? Y doy clases también, mi carrera, yo soy profesor de filosofía, pero le doy clases a los alumnos de la carrera de literatura. Y hablábamos de esto justamente, ¿no? Y decíamos, sí puede desaparecer el libro, pero no va a desaparecer la música, no va a desaparecer la gente que le gusta pintar, no va a desaparecer, como tengo amigos acá, no sé, trabajar algo con la carpintería o hacer un dibujo, es decir, esa necesidad interior de expresarte, de decir algo en un determinado momento, eso no va a desaparecer. No, por otro lado, hace muchos años que viene desapareciendo el libro. Sí. Sin embargo, digamos, no importa qué persona o lo que escriba lo quiere que aparezca publicado en un libro. Eso es Sí. Incluso Entiendo los que eso. denostan En esta etapa de mi vida es por ahí, vos decís un inicio, por ahí para mí es quizá también un cierre de un momento, y ojalá pueda tener de vuelta las ganas y la inspiración de seguir escribiendo, porque bueno, uno se siente reconfortado cuando encuentra también, primero que los amigos lo pueden leer y demás, ¿no? Pero también, obviamente, como todo artista, sentir que también otro que lee, la gente de la literatura, digamos, te dice, che, mirá, el libro está bueno, ¿no? Es decir, eso es un premio. Bueno, eso pasado el año pasado, que tuvimos el ataque soviético a fin de año, que era lectura de cierre de año, y vos leíste una serie de poemas, me acuerdo que el comentario fue, bueno, va a salir en el Marmacle, yo le decía, quedaron todos muy conmovidos y asombrados también, y yo creo que sí, aparte del volumen que contiene los poemas, es una solidez muy grande, Sergio, realmente. Sí, pero eso, digamos, hasta que uno no lo publica, ¿entendés? Eso claro. vos no lo sabés, decís, si realmente qué sé yo, que vi una boludez, ¿viste? Que ya está. Después vos lo publicás y bueno, es como que bueno, te puede llegar a gustar. Y ahí vos te sentís un poquito más, bueno, decís, bueno, puede ser que pueda seguir escribiendo, pueda escribir algo más. Porque siempre tenés esa necesidad y tenés que tener obviamente también el tiempo, ¿no? También algunos escritos son pandémicos. Claro. También, como les debe pasar a muchos, ¿no es cierto? Donde uno tenía mucho más tiempo de reflexión, nosotros como docentes trabajábamos desde casa, y bueno, después el vértigo de las cosas que te van pasando, por ahí te quitan también el tiempo.
Pero bueno, esperemos que podamos continuar en el camino, ¿no es cierto? Hay que hacerle caso a Roberto Ar, que decía, si uno tiene algo para decir, lo va a escribir sobre una bobina de papel, en un cuarto oscuro, mientras Dios y el diablo le dictan inefables palabras. Claro, quizás sí. Vamos con tus poemas, Sergio. Bueno, ¿cómo no? Con voz firme y argentina. Tengo, digamos, puedo leer 2 poemas, bueno, vamos a elegir. Son ¿no es breves, cierto? son breves. Bueno, este por ejemplo es una poesía que se refiere a nuestro pasado, ¿no? Se llama Sombra, dice, todo está aquí, la esquina que evitaste y en la que te esperaba una mujer ya perdida, el libro cuyas páginas permanecen unidas custodiando una frase que podría haberte acompañado en la noche, aquel niño que decidió un día ser valiente pero que no contó los secretos que te hubiesen absuelto de la vergüenza, la escalera que conducía a la trampa del exceso y que la cordura te impidió bajar, el pentagrama que guardó las deshabitadas hojas que le hubiesen dado alegría a tus días, la anciana a la que podrías haber hecho feliz, pero que cambiaste por unas insignificantes distracciones, el soleado balcón que inspiró los versos que la pereza te vedó escribir. Todo lo que no fuiste te habita, todo lo que eludiste te persigue, todo lo que desechaste es tu sombra. A veces, esos fantasmas muerden tu nuca y te combinan a mirarte en sus espejos. En esos días, la flecha del tiempo marea a los relojes y te habita el pasado. Yo había leído uno que te había gustado mucho a vos el otro día, pero no sé si vale la pena leer el mismo. Sí. Sí, bueno. El público siempre se renueva. El público se renueva. Bien. Bueno, este se llama Palabras. Salí a buscar el humo, la última fogata de San Pablo y San Pedro, los caballos caídos en los pozos, los violentos carnavales con maricas de opacas lentejuelas. Salí a buscar la senda, la mañana de escarcha y manos rojas. Crucé la línea de ceniza y di con las palabras, las no dormidas, las que guarda la bruma, las que custodia el ángel del silencio. Subí por el cono de memoria, pasamanos gastado por el tiempo, hasta dar con la voz que me esperaba. Estaba allí, sentada contra el muro. Eran 1.000 voces. Era mi voz, la tuya, la de todos. Dialogamos. Me contó del pasado, de casas embrujadas, de una santa que bordaba manteles, de una mesa pesada que viajó desde el norte, de unos golpes en la carne del niño. Salí a buscar el humo de San Pablo y San Pedro y choqué con lo sólido, manoplas aceradas, centinas de despojos, las palabras. Bueno, vamos a ir preparando uno para el final, como no. dato. Un libro es alguien leyendo un libro. Yo tengo esa expectativa respecto de los libros. Siempre, hace muchos años que hay un carácter ominoso respecto de la salida de los libros. Sin embargo, los libros persisten. Y van a persistir porque si hay un interés en alguien que quiera leerlos, yo creo que van a persistir los libros. Estos 2 libros estamos muy orgullosos en Barnacle de contarlos en nuestro catálogo. Este es el inicio del tercer plan quinquenal de la editorial. Y arrancaron los 4 de mayo, realmente son libros muy potentes, de los 2 Sergios, Yanina Fornaro y Jorge Auricino, que son los compañeros de mes de ellos, y creo que están muy bien ensamblados. Los otros 2 libros también tienen un registro, no pierden. Hay una cuestión que a mí como editor me interesa, es que no pierden de vista al prójimo, digamos, ¿no?
no se pierde la escala humana de las cosas. Entonces, eso también es interesante para mí, ver cómo se logra desarrollar o se intenta desarrollar una poética, una escritura bajo esos parámetros, ¿no? Independientemente de lo que declame el autor como premisas sociales, digamos, sino qué aparece de eso en lo que pasado el tiempo va a quedar o no, sino en el texto, ¿no? A mí no me interesa que defiendan los libros como lo defiendan, sino lo que está escrito. Y en este caso creo que esos libros cumplen esa premisa y lo hacen de una manera muy, muy singular. Insisto en este punto porque como lector los he disfrutado sobremanera. Así que antes de que se abalancen sobre los ejemplares de los autores, voy a pedirle a Sergio que lea un poema. No son los mejores, son los mejores, los reservamos para que tengan la experiencia en privado con los libros. Bueno, son todos buenos igual. Así que adelante, Sergio. Bueno, a ver cuál fue. Bueno, voy a leer este poema. Es el único poema del libro que está dedicado a mi mujer. Y es un poema que me gustó mucho haber escrito. El título del poema es Nada de la flor nos es ajeno. Nada de la flor nos es ajeno, aunque la distancia la llevamos en la piel. ¿Cómo reconocemos en el agua la historia de nuestra sed? ¿Cómo cada palabra se asoma así al grano de arena en el desierto? Nada del desierto y la flor nos es ajeno, y siendo la distancia, la arena, la palabra, una maravilla, un deleite, un terror. Y llegan aquí, en lento decir de la tarde, esas como aproximaciones, y fueran acaso cavidades en el aire, tal vez de puros susurros, aunque en esos deslices de tonalidades casi efímeras se brindaran así de luces y sombras frente a los ojos distraídos de los paseantes. Ven aquí esta mañana y aunque mi alma se llegue de cariños distantes a las nubes, háblame del día y de todo lo que ofrece a tus ojos la luz, y que sea en la conversación, acaso entre las palabras y el aire, unos detalles lúcidos, aprehendidos y distantes, que situaran el asombro. Entonces, ¿recuerdas cuando reíamos y en silencio mucho tiempo dejábamos descansar sobre nosotros, acaso el ritmo? Tal vez el ritmo sea como de esas luces. Amor mío, nada de la flor nos es distante, ni su silenciosa manera de existir. Quedara yo por días enteros aquí en tu regazo, adorando el tono de tu voz y el calor de tus manos. Que mi dicha no sea jamás distancia de tu dicha. Nada de la flor nos es ajeno, porque a ella también la arrebata la dulzura de la muerte, mas da su color y su aire y su tiempo de crecerse, rodeada de cintillos delicadísimos y perfumes que arremolinan el paso de las horas. Deja tu mano aquí, descansada sobre mi mano, y un silencio que desde entonces fuera el canto que se derrama sobre este sueño. Fuertes declaraciones. Sergio,
vamos a pedirte uno. Bueno, Y- cómo no. Bueno, Este poema surge solamente de los viajes cotidianos que hago a mi trabajo y lo que veo sobre una avenida perdida del conurbano, donde veo niños prácticamente perdidos y abandonados por el mundo, ¿no? Se llama Barro. Digo la tarde como digo viento. Las palabras se sostienen de las hojas y nadie las cosecha. Hay un cúmulo de letras bebiendo del asfalto. Otra vez la niña se ha caído y el barro le ensucia el pelo. Hay una niña y hay palabras, lejanas como cielos. La palabra violencia no la alcanza. La palabra juega con la niña. La palabra baila delante de sus ojos. Hay una niña borracha, en su boca no hay sonidos, las palabras no pasan de la lengua, las palabras se atoran. Hay silencio en el barro, hay una niña sola, en la tarde de la huida del mundo y cae la noche. muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Sergio Velázquez, muchas gracias Sergio Leandro, gracias a ustedes también por acompañarnos y acompañar sobre todo a los autores. Vuelvo a agradecer al espacio del Centro Cultural de la Cooperación, al Departamento de Literatura y Sociedad y a su directora, Susana Chela. Somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida, eso es todo.